Enfrentemos juntos la lujuria según la Biblia. Descubre estrategias, reflexiones y la verdad sobre este desafío universal. Mientras que el diablo es un formidable adversario, no es el único enemigo al que uno se enfrenta. Sus capacidades, tal como se describen en la historia de Job, están de hecho limitadas. El diablo opera dentro de los límites establecidos por Dios, lo que significa que su influencia sobre los individuos no es absoluta. Sin embargo, existe otro enemigo más insidioso: la lujuria. La Biblia presenta estrategias distintas para enfrentar a estos dos adversarios. Por ejemplo, Santiago 4:7 instruye a los creyentes a resistir al diablo mediante la sumisión a Dios, asegurando que el diablo huirá de ellos. En contraste, el enfoque hacia la lujuria es completamente diferente. Segunda de Timoteo 2:22 aconseja huir de las pasiones juveniles y, en cambio, buscar virtudes como la justicia, la fe, el amor y la paz. Este enfoque divergente destaca el inmenso peligro que representa la lujuria. La lujuria es un problema significativo, tal vez aún más desafiante de lo que uno podría imaginar. Es notable que incluso aquellos que escribieron la Biblia enfrentaron desafíos con la lujuria. Esta revelación proporciona una comprensión vital. Nadie está exento de la lucha contra la lujuria. Es un problema ubicuo que afecta a personas de todas las edades. El impacto de la lujuria en la toma de decisiones es profundo. Puede nublar el juicio, llevando a individuos a comprometer su inteligencia y arriesgar aspectos significativos de sus vidas por un placer momentáneo. La lujuria tiene el poder de cegar a las personas ante las señales de advertencia en las relaciones, llevarlas a matrimonios inadecuados e incluso resultar en la paternidad no planificada entre personas que apenas se conocen. En esencia, la lujuria puede transformar el carácter de una persona y el rumbo de su vida. La historia está llena de ejemplos de grandes individuos que cayeron presa de la lujuria. Este hecho debería ser un recordatorio de que nadie es inmune a su atracción. La guía de la Biblia es clara: evitar entretener la lujuria o poner a prueba el autocontrol contra ella. En cambio, se debe huir activamente de ella. Las decisiones tomadas bajo la influencia de la lujuria pueden tener consecuencias que alteran la vida. Su tentación única, diferente a cualquier otra, impulsa a las personas hacia elecciones con repercusiones severas. Reconocer y respetar el potencial de la lujuria es esencial para navegar eficazmente sus desafíos. La lujuria es un problema significativo, mucho mayor de lo que uno podría imaginar. Es un problema al que incluso los hombres que escribieron la Biblia lucharon. Este hecho es crucial de entender. Demuestra que ninguno de nosotros, sin importar la edad, está exento del problema de la lujuria. Todos debemos enfrentar y seguir abordando este desafío a lo largo de nuestras vidas. Cuando era más joven, tenía la idea equivocada de que como adulto ya no tendría que lidiar con la lujuria. Creía que de alguna manera la superaría. Sin embargo, a medida que envejecí, me casé, tuve hijos e incluso celebré mis 50 cumpleaños, me di cuenta de que la lujuria seguía siendo algo contra lo que tenía que luchar. No te engañes pensando que estás por encima de la lujuria, amigo mío, especialmente mientras estás en este cuerpo carnal. Es algo contra lo que tendrás que librar una guerra continuamente. Considera a David un individuo extraordinario desde joven. Mientras otros jugaban, David enfrentaba leones y osos. Antes de cumplir 30 años, escribió varios capítulos de la Biblia, redactando escrituras. Mientras huía de Saúl, escrituras que siguen resonando en la gente hoy en día. Sin embargo, a pesar de sus logros tempranos, incluso un hombre de la estatura de David, descrito como un hombre según el corazón de Dios en la Biblia,
no era inmune a la lujuria. Alrededor de los 50 años, vio a Betsabé, una mujer hermosa, y fue lleno de lujuria. Esto llevó a que Betsabé quedara embarazada después de que David la viera bañándose en un tejado y la hiciera traer ante él. David luego orquestó la muerte de Urías, el esposo de Betsabé, colocándolo en la primera línea de una batalla. Esto nos lleva a nuestro tema de hoy, la lujuria. David, un hombre que contribuyó significativamente a la Biblia antes de alcanzar los 30, fue superado por la lujuria, llevándolo a tomar una decisión insensata. Que este sermón sirva como una advertencia solemne para cada uno de nosotros. La lujuria, como todo pecado, posee una cualidad engañosa. No es solo la lujuria, el pecado en sí mismo es inherentemente engañoso. El pecado tiene esta habilidad sutil y astuta de permanecer latente durante períodos prolongados. Puede engañar a una persona haciéndole creer que ha vencido un pecado en particular. De hecho, pueden pasar años, incluso décadas, dando la ilusión de victoria sobre este pecado. Pero en verdad, el pecado no ha desaparecido, está esperando. El pecado exhibe una naturaleza paciente, esperando el momento adecuado para que se alineen las circunstancias correctas. Esta es la verdadera decepción del pecado. Induce una falsa sensación de seguridad, haciendo creer que ya no es necesario estar en guardia contra ese pecado en particular. Con el tiempo, esta sensación de complacencia puede crecer y la guardia de uno se baja con la creencia de que han triunfado sobre este pecado. Sin embargo, cuando las circunstancias adecuadas finalmente se presentan, el pecado revela su presencia duradera, demostrando que solo estaba latente, no derrotado. Entonces, la comprensión se hace evidente de que la lucha contra el pecado es continua, exigiendo vigilancia y perseverancia constantes. Esta comprensión es crucial en nuestro viaje espiritual, recordándonos siempre estar en guardia y nunca subestimar la naturaleza persistente del pecado. Este pecado que yacía latente durante años puede reaparecer repentinamente con toda su engañosa atracción. Esta es la naturaleza astuta de la lujuria. Se oculta, haciéndote creer que ya no necesitas protegerte contra ella. Pero la verdad es que la lujuria puede causar estragos de maneras profundas y destructivas. Puede desgarrar familias, llevar a personas a tomar decisiones que lamentan profundamente, deteriorar la salud y, en esencia, arruinar tu vida al dictar tus elecciones. A lo largo de décadas de ministerio, he sido testigo de primera mano de cómo la lujuria puede devastar vidas, destruir hogares y desmantelar matrimonios. He visto cómo altera por completo el curso de la vida de las personas. Sin control, la lujuria tiene el poder de arrastrar a una persona por un camino que nunca pretendió tomar. Se despiertan un día preguntándose cómo terminaron en un lugar tan desolado. He visto cómo la lujuria une a dos personas que se desprecian, obligándolas a criar a un hijo juntas. He visto cómo lleva a individuos al altar diciendo, sí, acepto, mientras ignoran banderas rojas evidentes. He observado cómo la lujuria llevó a un hombre a abandonar a su amorosa esposa e hijos por una mujer más joven, comenzando una nueva familia en otro lugar. La lujuria puede causar que las personas rompan sus promesas, gastan todo su dinero y se reducen a lágrimas por sus elecciones. A menudo, las personas culpan al diablo por su situación, pero a veces es la lujuria la que nos coloca en estas situaciones. La Biblia es explícita en sus instrucciones con respecto a la lujuria. Huye de ella. No aconseja orar y ayunar para vencer la lujuria, ni sugiere cantar alabanzas o leer escrituras como remedio. La directiva es clara y inequívoca. Huye, pon la mayor distancia posible entre tú y la lujuria. Cuando te encuentres en una situación propicia para la lujuria, no te detengas a orar por fuerza, corre,
Huye inmediatamente. Esta es la consejería bíblica para lidiar con la naturaleza insidiosa y engañosa de la lujuria. Santiago 1, 13, 15 ofrece una profunda perspicacia sobre la naturaleza de la tentación y el pecado. Afirma: nadie al ser tentado diga, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, cuando la concupiscencia ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Según el apóstol Santiago, no es Dios ni el diablo quien lleva a las personas al pecado, sino su propia concupiscencia personal. Cuando la lujuria arraiga en el corazón, inevitablemente lleva al pecado, y la consecuencia última del pecado es la muerte. La lujuria comienza en el corazón antes de manifestarse en acciones. A menudo juzgamos a las personas según sus acciones, sin abordar la causa subyacente. Un corazón puro conduce a acciones justas. La lujuria pecaminosa se origina en un deseo malévolo. Si dicho deseo es alimentado en el corazón, pone a la persona en un camino de decadencia moral que culmina eventualmente en comportamiento pecaminoso manifiesto. Ser tentado no es en sí mismo pecaminoso. Es el acto de sucumbir a la tentación lo que constituye el pecado. Uno no es pecador simplemente por ser tentado, sino que se convierte en pecador al ceder a la tentación. La tentación es una experiencia universal. Nadie está exento, como dice 1 Corintios 10, 12, 13. Así que el que piensa que está firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportarla. Esto significa que toda tentación puede superarse. Dios asegura que ninguna tentación excede nuestra capacidad de resistirla y provee una salida para cada uno. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad resistir la tentación. Si alguien cae en la tentación, la culpa no puede atribuirse a otra persona. Cada individuo debe cargar con la responsabilidad de sus acciones frente a la tentación. La forma en que respondemos a la tentación determina si la superaremos o sucumbiremos a ella. En Mateo 4:1, la Biblia describe cómo Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo. Es importante entender que ser tentado no es un pecado. El pecado comienza cuando los malos deseos nos alejan del camino recto. Cuando surge un mal deseo en nuestros corazones, no nos controla. Tenemos la elección de albergarlo o rechazarlo, al igual que Jesús hizo. Podemos desestimar esas tentaciones, como se ilustra en Mateo 4:10, donde Jesús ordena a Satanás que se vaya, enfatizando la adoración y el servicio debidos solo a Dios. Siempre poseemos la elección de aceptar o rechazar la tentación. Aunque no podemos evitar que la tentación surja, podemos controlar nuestra respuesta ante ella. Es similar a la idea de que no podemos evitar que un pájaro vuele sobre nosotros, pero podemos evitar que construya un nido en nuestra cabeza. Nuestra responsabilidad radica en decidir si ceder a nuestros deseos o ejercer disciplina sobre nuestra carne. Muchos caen presa de deseos lujuriosos debido a la falta de autocontrol. Por lo tanto, el apóstol Santiago aclara que nadie debería afirmar ser tentado por Dios, ya que Dios no tienta a nadie. Es el diablo quien tienta, buscando llevar a las personas al pecado y alejarlas de la gracia de Dios. Jesús resaltó que la lujuria tiene su origen en el corazón. Las acciones de los fornicarios y adúlteros son simplemente reflejos de la condición de su corazón. Abordar la causa raíz es esencial, ya que no hacerlo solo resultará en la continua aparición del problema.
En el Antiguo Testamento, el Señor juzgó a las personas por actos de adulterio, pero Jesús abordó la causa raíz, la lujuria. En Mateo 5, 27, 28, enseñó que incluso mirar a alguien con intención lujuriosa equivale a cometer adulterio en el corazón. Esta perspectiva cambia el enfoque de simples acciones a las intenciones y deseos del corazón, subrayando la importancia de purificar nuestro ser interior para prevenir acciones pecaminosas. Sin embargo, es importante entender que Jesús no está diciendo que el acto de adulterio y el adulterio en el corazón sean lo mismo. Muchas personas han sido confundidas por este punto, pensando, ya he cometido adulterio en mi corazón, así que podría hacerlo en la práctica. El acto de adulterio es mucho peor que el adulterio en el corazón. El punto de Jesús no es igualar ambos, sino enfatizar que ambos son pecaminosos y violan el mandamiento contra el adulterio. Algunas personas se abstienen del adulterio solo porque temen ser descubiertas, pero cometen adulterio en su corazón todos los días. Es loable abstenerse del acto de adulterio, pero es problemático cuando el corazón está lleno de pensamientos adúlteros, como dijo Jesús. Habéis oído que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por lo tanto, tratar con la lujuria en el corazón es clave para erradicar los problemas de fornicación y adulterio. La condición de nuestro corazón es crucial. Las personas nunca estarán libres de actos inmorales hasta que sus corazones estén limpios. Nuestras acciones son simplemente reflejos de lo que está ocurriendo en nuestros corazones. Tus ojos son una puerta de entrada, una puerta que debe ser cuidada y protegida, como dice Job 31:1. Hice pacto con mis ojos. ¿Cómo, pues, había yo de mirar a una virgen? Job es descrito como irreprochable y recto porque temía a Dios y huía del mal. Reconoció su problema y asumió la responsabilidad. Tus ojos son el primer paso hacia la lujuria, que conduce al pecado y el pecado conduce a la muerte. Protege tus ojos, amigo mío. Sigue el ejemplo de Job y haz un pacto con tus ojos para no mirar lascivamente a otra persona. La generación actual, que podría considerarse más desafiante que la de Job, haz un pacto con tus ojos para no ver cosas impías en Internet cuando estés solo y evita mirar contenido impío en las redes sociales. No permitas que tu imaginación divague, ya que lo que los ojos ven y la mente concibe puede eventualmente ser ejecutado por las manos. Como creyentes, se nos aconseja no ignorar las artimañas del diablo, ya que no somos inmunes a ellas. Frente a las tentaciones diarias, debemos resistir y huir. Si nos encontramos accidentalmente con contenido impío, debemos cerrarlo inmediatamente y no regresar a él. Si no podemos sacar de inmediato la imagen de nuestras mentes, no debemos sentirnos impotentes. La palabra de Dios es nuestra arma espiritual para enfrentar las batallas de la vida. Por lo tanto, confiesa la palabra de Dios y busca activamente ayuda de fuentes apropiadas. Uno de los errores más graves que cometió David, que condujo a otros pecados serios, fue el adulterio. Después de ver a Betsabé, debería haberse marchado de inmediato y borrado la imagen de su mente. En cambio, eligió cometer adulterio con ella y luego mató a su esposo para encubrir su pecado, por lo cual sufrió las consecuencias. Gálatas 5, 16, 17 dice: Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quieras.